Hola, soy Leonel y les doy la bienvenida a esta clase sobre el color. Es un material que se agrega a la serie de materiales que hemos estado preparando para ustedes, los profesores Benito López, Alejandra Galicia y yo, y que están disponibles para ustedes. Hay varios videos en el canal del Eje de Práctica en Medios. En la descripción de este video pueden encontrar además ligas a varios de los materiales a los que vamos a estar haciendo referencia. Porque que es un tema del color, es fascinante, es extenso, está lleno de detalles y podríamos hablar de él muchísimo, muchísimo tiempo. El día de hoy, en esta clase, lo que vamos a hacer es un recorrido acerca de la naturaleza del color. ¿Qué es el color? ¿Cómo surge? ¿Cómo lo percibimos? ¿Y cómo lo podemos utilizar? Es, creo yo, un material súper interesante para quienes se dedican a la comunicación, al arte o al diseño. Entonces, voy ahora a compartirles mi pantalla para que vean la presentación. Entonces, pues el día de hoy es el color. Empecemos con la naturaleza del color. ¿Qué es el color? Eh, bueno, es, creo yo, también un tema súper familiar para todos ustedes, porque desde que son pequeños y hasta este momento han convivido con el color todo el tiempo, desde que abren los ojos a la primera hora del día hasta que se van a dormir, conviven con el color. Eso sin mencionar que muchos incluso sueñan a color. Entonces, todas nuestras actividades, la elección de la ropa, las cosas que compramos, todo el mundo que nos rodea está lleno de color. Y a través de los años, ustedes se han vuelto expertos para navegar a través del color. Tan es así que estoy seguro que todas y todos ustedes tienen, por ejemplo, un color favorito, aunque tal vez no puedan decir la razón por la cual prefieren ese color por el de los demás. Pero cuando buscan el transporte y saben cuál de los transportes públicos tomar, cuando conducen y saben cuándo tienen que detenerse o cuándo deben de continuar la marcha, todo eso está relacionado con el color. De manera que no es que les vaya yo a decir nada nuevo, simplemente vamos a organizar un poquito los temas y a darles quizás un poco de fundamentos y un poco de historia. Bien. Empecemos con lo más sencillo. Aunque parezca muy obvio, es importante recordar que el color es luz. ¿Sí? Esto es súper importante. Es el componente esencial del color. Si falta la luz, si hay oscuridad, todo es negro y entonces no hay color. En el mundo en el que vivimos, en nuestro planeta, la principal fuente de luz es el sol, sin duda, ¿no? Y de ahí parte todo de lo que vamos a hablar, de el sol. Es esta estrella al centro de nuestro sistema planetario, cuya permanente incandescencia está liberando todo el tiempo una cantidad formidable de energía que se propaga a través del espacio. Esta energía viaja desde la estrella
en forma de ondas de diferentes frecuencias y amplitudes. Dependiendo de estas ondas, las hemos clasificado en ondas de radio o ondas de rayos o ondas luminosas. Es decir, una onda tiene una longitud y tiene una frecuencia. Hay algunas de las ondas que emite el Sol son de alta frecuencia, es decir, muy rápidamente suben y bajan, y pueden tener una muy corta longitud, ¿sí? Las ondas cortas. Y hay otras que son largas y que tienen bajas frecuencias. Unas y otras constituyen el espectro electromagnético que emana del Sol. Y les sorprenderá que dentro de ese espectro electromagnético están, por ejemplo, las ondas de radio, o sea, las que captamos a través de nuestros aparatos radiofónicos, son de la misma naturaleza que algunas de las ondas que salen del Sol, como de otras estrellas. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, existen los radiotelescopios, que no están captando con instrumentos ópticos, sino están captando las ondas de las frecuencias de radio. También en el el espectro electromagnético pertenecerían las microondas, muy similares a las que producen los artefactos que tenemos en la cocina. Pero también están las ondas infrarrojas, las de rayos ultravioleta o de rayos X o de rayos gamma. De todo este grandísimo espectro electromagnético, hay una pequeña fracción, de hecho bastante estrecha, bastante pequeña, que es el de la luz visible. Es el espectro visible para los ojos humanos. En esta imagen, en la parte inferior, vemos ampliadas los colores y notarán que se parecen mucho a los del arco iris. En efecto, tenemos en el extremo izquierdo los colores rojos y en el derecho los violetas. Por debajo de las frecuencias rojas que dan el color rojo estarían los infrarrojos, y por encima de las frecuencias que generan la luz violeta tendríamos las frecuencias ultravioletas. Ahora saben por qué se llaman así, infrarrojos o ultravioletas, ¿sí? Aunque se dice que algunos animales pueden ver un espectro mayor que el nuestro, no podemos estar seguros de eso. Entonces nos estaremos limitando a reconocer como el espectro visible a aquel que percibe los ojos humanos. Bueno, estas radiaciones que emite el Sol antes de tocar Tierra en nuestro planeta se topan con la atmósfera. La atmósfera funciona como, en algunos casos, como una gran cúpula, un gran filtro que impide el paso de varias de las radiaciones o del espectro electromagnético del Sol, como los rayos ultravioleta, que son detenidos por la capa de ozono, ¿sí? Otras de esas frecuencias sí pueden atravesar la atmósfera y llegan hasta la Tierra. Por eso es importante la capa de ozono que está en nuestra atmósfera. La luz solar del mediodía es blanca. Y digo del mediodía, porque ustedes saben que la luz solar del amanecer o del atardecer tiende a ser de colores cálidos y no blancos.
Esto sucede por varios fenómenos atmosféricos. Uno de ellos es la distorsión de los rayos que llegan a la atmósfera de forma perpendicular, perdón, de forma paralela a la atmósfera y se difractan. Y la otra es por las partículas suspendidas en la atmósfera. Pero cuando el Sol está en su cenit, es decir, que los rayos llegan de forma perpendicular a la atmósfera, tienen su menor distorsión y por eso los percibimos blancos. Pero bueno, en esta imagen, que seguramente ustedes pueden relacionar con la de la portada, la famosa portada del álbum Dark Side of the Moon de Pink Floyd, eh, ustedes pueden reconocer el diagrama o la ilustración de este experimento que por primera vez dio a conocer Isaac Newton, en el que un rayo de luz blanca, como la que recibimos del Sol, al pasar a través de este prisma, se descompone en las diferentes frecuencias que lo constituyen y entonces vemos el efecto del arco iris. El arco iris natural, el que vemos en el paisaje en algunas ocasiones cuando lluvia y sol coinciden, sucede porque las gotas de agua funcionan como este prisma triangular y por eso se forma el espectro del arco iris, en el que simplemente se han descompuesto o se han separado las diferentes frecuencias de los diferentes colores, que cuando la luz es blanca están todas reunidas. Bien, cuando la luz blanca llega a los objetos de nuestro planeta, a las cosas de nuestro planeta, se topa con la materia de la que están hechas. Todas las cosas de nuestro planeta están compuestas de materia. Esa materia está constituida por moléculas y esas moléculas reaccionan ante la energía que proviene del Sol y reaccionan ante ella. Pueden reaccionar de dos maneras. Una de ellas es absorbiendo energía y otra reflejando energía. Dependiendo de la estructura molecular de esta materia, va a absorber ciertas energías y va a reflejar ciertas otras. Por ejemplo, en el caso de un jitomate, que reconocemos que es rojo, lo que sucede es que la materia de la superficie del jitomate reacciona con la energía luminosa y absorbe todas las frecuencias de energía excepto las que forman el rojo. Las frecuencias que forman el rojo las refleja y esas son las que vemos. Si se tratara, en cambio, de un pimiento que es verde, bueno, pues lo mismo, la superficie del pimiento va a absorber todas las frecuencias de los diferentes colores, excepto las del verde, que las va a reflejar. Lo mismo pasaría con una fruta amarilla. Lo mismo pasa con cualquier cosa de cualquier color. Cuando pensamos en esto, es interesante ver que las cosas en realidad no tienen el color. Las cosas no, la materia no tiene color. El color con el que nosotros las reconocemos es el color justo del que no se apropiaron, el color que han reflejado. ¿Sí? Entonces, una cosa
amarilla es todo menos amarillo, porque amarillo es lo que refleja. Algo verde es todo menos verde, porque el verde es justo lo que ha rechazado. Cuando vemos, por ejemplo, ropa, objetos, especialmente los del plástico, por ejemplo, la materia plástica es quizás la misma en una botella azul que en una verde, que en una roja. Ahí lo que sucede es que ha sido pigmentada, o sea que a las moléculas plásticas se les ha agregado otro compuesto molecular, pigmento, que tiene las cualidades de absorber ciertas frecuencias y reflejar ciertas otras. Ahora bien, digamos que esa es la naturaleza física del color, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo lo percibimos? ¿Cómo lo vemos? Bien, pues el color claramente nos llega a través del sentido de la vista, o sea, de nuestros ojos. Los ojos son órganos de nuestro cuerpo especialmente diseñados para captar la luz y las formas y los colores, ¿sí? Son órganos súper complejos, súper sofisticados, a pesar de ser tan pequeños. Tienen una gran cantidad de partes ópticas, musculares, fotosensibles, que constituyen esta sofisticada maquinaria para percibir la luz, la forma y el color. Es muy probable que ustedes ya sepan que en nuestros ojos, en la parte posterior de nuestros ojos, en la zona que se conoce como la retina, la imagen se forma invertida, de cabeza. Nosotros no la vemos de cabeza porque el proceso posterior se encarga de interpretarla una vez más invertida para dejarla con la orientación con la que realmente está. Pero de entrada, en el sistema óptico de nuestro ojo, la imagen se forma en la parte posterior, en la retina, invertida. La superficie de la retina está recubierta de unos organelos fotosensibles, conocidos con el nombre de conos o bastones. Estos organelos están diseñados para reaccionar ante la luz, ante las diferentes frecuencias de la luz. Y al recibirlas, reaccionan, se activan, se excitan de forma diferente dependiendo del tono, de la intensidad de los colores. Esta activación de estos organelos va a conectarse con el nervio óptico y la información va a viajar de nuestra vista, del órgano de la visión, que son nuestros ojos, al cerebro a través del nervio óptico. La información va a llegar principalmente a la parte posterior de nuestro cerebro. Allí la información llega a las neuronas. Estas neuronas van a reaccionar, van a activarse, van a conectarse en este proceso que se conoce con el nombre de sinapsis. Y entonces es cuando en nuestra mente se forma la idea del color. Quiero subrayar esto. En nuestra mente se forma una idea del color. Me explico. Cuando nosotros nacemos, a los pocos días, cuando nuestros ojos ya están percibiendo de forma normal lo que tienen que percibir, vemos los colores y vamos a poder diferenciar un color naranja de uno verde,
o uno amarillo y uno morado. Pero, es decir, no los percibimos, no confundiríamos uno con el otro, pero no los podemos ni nombrar, ni aplicar, ni interpretar. Todo eso se adquiere con el aprendizaje. Por lo tanto, todo eso es, de alguna manera, cultural. Prueba de ello es que, por ejemplo, los pueblos que viven en los entornos helados, ¿no? En el Polo Norte, donde la nieve es permanente, tienen la capacidad de distinguir y de nombrar gran cantidad de blancos. Son capaces de distinguir muchos blancos distintos y para cada uno de ellos tienen nombres. ¿Por qué? Porque su supervivencia depende de ese entorno. Pueblos de las zonas ecuatoriales no distinguen ni pueden nombrar más que un solo blanco, mientras que son capaces de diferenciar y distinguir y nombrar gran cantidad de verdes, ¿sí? Porque de eso depende también su supervivencia y se ha ido aprendiendo por la interacción que tienen con su entorno. Pero es muy importante entender que el color es, para todo efecto práctico, una idea. Pero todavía más, inmediatamente que se ha formado la idea del color, en nuestra mente surge una emoción relacionada con ese color, ¿sí? Las emociones pueden ser muchas, básicamente dependen de cómo valoremos esa idea que ha sido percibida, como positiva, como negativa o como neutra. Pero siempre a toda idea la seguirá una emoción. No quiero decir con esto que siempre que en nuestra mente se forme la idea de azul, vamos a tener la misma emoción. No, es el color y el contexto en el que ese color se ha convertido en idea. ¿Dónde está ese color? ¿De qué intensidad es? ¿De qué valor es? ¿Qué lo acompaña? Y entonces, de ese tipo será la emoción. Por eso a veces un mismo color amarillo puede suscitar emociones positivas y en otro contexto, emociones negativas. Esto va a ser muy importante para entender el valor comunicativo y el valor expresivo del color. ¿Sí? Es importante cómo los nuevos conocimientos en neurociencia están estableciendo que lo más importante en el razonamiento, en nuestro razonamiento humano, son las emociones. Aún lo más racional acaba siendo emotivo. Pero los colores siempre aparecen en un diferente contexto, o sea, en contextos cambiantes, ¿sí? Por lo tanto, un mismo color puede formar diferentes ideas y detonar diferentes emociones, ¿sí? Un mismo verde en un contexto, por ejemplo, para nosotros mexicanos, ¿no? Un verde puede significar nacionalismo en un contexto y en otro puede significar medio ambiente, pero en otro puede eh, ser identificado como descomposición, podredumbre. Depende del contexto en el que se encuentre. La comunicación, aún la comunicación del arte,
surge de ideas y de emociones, por lo cual no basta con que nosotros elijamos un color para nuestro diseño o para nuestra obra de arte. Es necesario controlar el contexto en el que aparece. A veces no podemos controlar del todo el contexto, pero vamos a intentar abarcar lo más posible. En resumen, y esto me parece como la idea más importante hasta el momento y vale para todo el tema de color, es que me parece que fuera de la mente el color no existe. La materia no tiene color, la energía no tiene color. El color es una idea. Pero justo por eso es fascinante, porque el color es un fenómeno intangible, capaz de detonar efectos emotivos formidables, pero que nunca son universales, es decir, no siempre son iguales, porque estos fenómenos siempre son particulares, circunstanciales, contextuales, culturales, simbólicos y cambiantes. Vamos a ver con un poco más de detalle lo que se conoce como la teoría del color. Empezamos por considerar dos sistemas. Uno es el sistema del color luz, que funciona con el principio aditivo y que conocemos comúnmente como el sistema RGB. Y el otro es el sistema del color pigmento, que funciona con el principio sustractivo y que tendemos a nombrar como el sistema CMYK. Empecemos por el sistema del color luz, que funciona con el principio aditivo. Las siglas RGB corresponden a Red, Green and Blue, es decir, rojo, verde y azul, que serían los colores primarios en este sistema. Digamos que la luz blanca está formada por los colores primarios rojo, verde y azul. De la combinación de cada uno de ellos, es decir, del azul con el verde, o del verde con el rojo, o del azul con el rojo, surgen tres colores secundarios, que son el cian, el magenta y el amarillo. En donde se mezclan todos los colores, todos los primarios y los secundarios, el resultado es blanco, es decir, la luz blanca que hemos dicho que es como la percibimos cuando el sol está en su cenit. Porque en el principio aditivo, las diferentes frecuencias de los diferentes colores se van sumando. El tercio de frecuencias del rojo se suman al tercio de frecuencias del azul, que se suman al tercio de frecuencias del verde, para lograr el 100% de las frecuencias reunidas de la luz blanca. Por eso se llama principio aditivo, porque se suman. En el otro sistema, en el sistema de color pigmento, que funciona con el principio sustractivo, las siglas C, M, Y y K corresponden a cian, magenta, amarillo y la K al negro. En este sistema, los colores primarios son el cian, el magenta y el amarillo, que si ustedes recuerdan, eran los colores secundarios en el otro sistema. Y aquí, de la combinación de los tres primarios, es decir, del cian con el magenta, del magenta con el amarillo o del amarillo con el cian, surgen el rojo, el verde y el azul como colores secundarios, que curiosamente eran los colores primarios del otro sistema.
En este caso, la suma de los colores primarios da como resultado el negro. ¿Por qué? Porque funcionan con el principio sustractivo en el cual se van restando las frecuencias de cada uno de los colores. Este es quizás el fenómeno del color con el que ustedes tienen más familiaridad, porque seguramente les pasó cuando eran pequeñitos que les dieron en el kinder o en sus casas a jugar con pinturas o con acuarelas. Y entonces mezclaban el primer color con el segundo y se asombraban de ver el resultado de la primera combinación. Le agregaban un tercer color y surgía un nuevo color. Y entonces, en el entusiasmo total, empezaban a mezclarlos todos para decepcionarse cuando obtenían un color grisáceo, bastante sin chiste y un poco desagradable. Bueno, pues ahora saben que lo que sucede es que la estructura molecular del pigmento cian, al sumarle las moléculas del pigmento magenta, dan como resultado una nueva materia cuyas moléculas van a absorber tanto a las frecuencias, todas las frecuencias excepto la del cian y todas las frecuencias excepto la del magenta. Entonces, el resultado es un azul. Y si le agregamos más pigmentos de diferentes colores, lo que estamos haciendo es agregar más moléculas, más estructura molecular, que cada vez va a absorber más frecuencias hasta que llegue un punto en el que no van a reflejar absolutamente ninguna de esas frecuencias. Por eso el resultado es negro. Bien, en esta perspectiva les presento al círculo cromático o el disco de los colores. Esta dona, este círculo, nos va a ayudar a establecer un mapa para entender la distribución de los colores y las relaciones que guardan entre sí. Este es un círculo que de entrada tiene dos hemisferios. El hemisferio de los cálidos, que los encabeza el rojo, y el hemisferio de los fríos, que lo encabeza el azul. Conforme los azules se acercan a la parte media, se están calentando. Se pueden calentar hacia el lado de los amarillos o hacia el lado de los rosas. En cualquier caso, el color verde en un extremo y el morado en otro serían los colores de la frontera entre fríos y cálidos. Aquí tenemos dos obras de Picasso de fechas muy cercanas. El de la izquierda pertenece a su periodo rosa y el de la derecha a el periodo que se conoce con el nombre de periodo azul, en los que, tal cual, Picasso prefirió pintar obras con esos colores. Es interesante ver el efecto que nos provocan. Intencionalmente escogí dos obras que se llaman igual, maternidad, y que representan a la madre con su bebé. Es decir, de entrada son escenas, digamos, cálidas y cariñosas. Sin embargo, en el primer caso, el de la izquierda, la paleta de color está reforzando esa parte de calidez, ¿sí? La sensación, quizás la sensación que podemos sentir del contacto de la piel de la madre con la del bebé, ¿sí? En este acto de amamantarle. En el de la derecha, que también es una escena de maternidad, la paleta es de colores fríos, que no nos transmite un desapego ni un rechazo entre la madre y el hijo, pero sí quizás un ambiente de una serenidad distinta.
Ahora, les decía yo que en las fronteras entre los cálidos y los fríos están por un lado los verdes y por el otro lado los morados, que son un poco conflictivos porque dependiendo de qué colores les acompañen, se inclinarán hacia el lado de los fríos o hacia el lado de los cálidos. Por ejemplo, los verdes acompañados de los azules generan sensaciones de frescura y de frialdad, mientras que si están acompañados de los amarillos y de los rojos, de calidez. Lo mismo pasa con el morado, que si está acompañado de azules, baja su temperatura, y si está acompañado de rojos o de naranjas, sube su temperatura. Entonces, estos dos colores serán de mayor cuidado al elegirlos. Pero el disco de los colores también nos ayuda a encontrar otro tipo de relaciones. Por ejemplo, la de los colores complementarios. Estos colores son los que están opuestos entre sí en el disco de los colores, como el caso del verde con el morado o del azul con el rojo o del amarillo con el azul. Estos colores representan el mayor nivel de contraste entre sí y poca o nula armonía. Hay ocasiones en las que nuestros proyectos de diseño o de arte requieren de un alto contraste. Entonces, utilizar colores complementarios puede ser la alternativa. Sin embargo, a veces este nivel de contraste puede ser excesivo y interferir con la legibilidad. Es posible que ustedes en su monitor puedan percibir cómo la frontera entre el color azul y el rojo de este ejemplo parece vibrar, como si tuviese un fantasmita un tanto oscuro. Eso puede ser conveniente para algunos proyectos e inconveniente para otros. En este ejemplo, la fotografía es de gran interés por el elevado contraste entre los elementos. O puede ser el elemento de acento en una composición, donde lo que queremos es destacar un elemento por ser del color complementario del resto de la composición cromática. A diferencia de los colores complementarios que tienen un elevado grado de contraste, los colores análogos o adyacentes o armónicos son los que son vecinos entre sí en el disco de los colores. Estos colores generan el mayor grado de armonía, pero tienen poco contraste. Por ejemplo, si utilizamos el mismo diseño anterior, pero lo coloreamos con armónicos, podemos ver que tienen mucha afinidad, pero su contraste bajó tanto que en algún punto puede ser imperceptible. De nuevo, hay casos en los que esto es conveniente y otros en lo que no. Por ejemplo, en esta fotografía, la idea de naturaleza y el sentimiento de tranquilidad están relacionados con la frescura que se genera de la armonía entre azules y verdes. Muy diferente de la imagen que veíamos de gran contraste. En los ejemplos que vamos a ver y en los argumentos que les estoy dando, es importante que quede claro que
en ningún caso voy a plantear que algo es mejor que otro. En cuestión de color, simplemente las circunstancias y los objetivos comunicativos requerirán a veces de ciertas cosas y a veces de ciertas otras. Ahora bien, teniendo tantos y tantos colores como los que tenemos en el mundo, ¿cómo podemos hacer para ponernos de acuerdo y clasificarlos? Aquí están viendo ejemplos del que quizás sea el primer libro, el primer material, el primer intento por hacer una clasificación de los colores. Se trata del Tratado de los Colores a la Acuarela de 1682 de un tal A. Bogert. No pude encontrar en ningún lugar a qué correspondía la A, pero en él, este amigo eh, se dio a la tarea de llenar páginas y páginas con rectangulitos de colores hechos de acuarela y de escribir de su puño y letra toda la información y las reflexiones que tenía. Es muy interesante este ejemplo y muy inquietante, pues en definitiva solo había un solo libro de estos. Nunca pudo haber copias porque todo estaba hecho a mano. Los textos podrían haberse hecho en imprenta posteriormente, pero el color no, tendría que haber sido hecho a mano. Entonces, la utilidad de este documento pues fue sumamente limitada, a pesar de que explícitamente Bogart dice que la intención es educativa. Entonces, el sistema para clasificar los colores evolucionó a través de los años y al día de hoy, digamos que las tres cualidades básicas con las cuales clasificamos los colores son tres. Y muy importante entenderlas y diferenciarlas. El tono, la saturación y la luminosidad. Identificando cada una de ellas, podemos describir cualquier color. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos. Tono. Tono, que por cierto es una palabra que comparte el color con la música, se refiere tal cual al color, a lo que solemos llamarle nosotros el color. Así como en la música tenemos un la y el la es diferente del re y del mi y del sol, acá también en color el cian es distinto del azul y este del magenta o del rojo o del amarillo o del verde. ¿Sí? Con la tonalidad identificamos al color, lo nombramos. Si cambiamos de tono, cambiamos de nombre. Si dejó de ser rojo para ser naranja, entonces cambió la tonalidad. Entonces, para que no se les haga muchas bolas, tono es como el nombre del color. ¿Sí? Ahora bien, la saturación se refiere al grado de pureza o de intensidad de dicho color respecto del gris. Un color totalmente saturado no tendrá ni pizca de gris, mientras que el color totalmente insaturado o desaturado será gris. En el punto anterior tendríamos un gris cromático, es decir, un gris teñido de el tono correspondiente. Finalmente, la luminosidad se refiere a la intensidad de la claridad, es decir, entre más blanco sea, entre más luminoso será más blanco y entre menos luminoso más negro.
Imaginen ustedes que le suben la intensidad del foco que le alumbra hasta llegar al blanco o que lo disminuyen hasta llegar al negro. Tener un sistema de este tipo es lo que nos ha permitido a todos en el mundo ponernos de acuerdo respecto de los colores. Y parece trivial, pero si se ponen a pensar que después del tratado de Bogert, de la pintura a la acuarela de 1600 a la fecha, podría haber habido, como lo hubo, por ejemplo, entre los pintores, la complejidad de nombrar al azul. Entonces, podríamos tener un azul pizarra, un azul de metileno, un azul cobalto, un azul añil, y casi todos esos nombres se referían a los materiales de los cuales provenían esos azules, ¿sí? Como el índigo, por ejemplo. Sin embargo, era muy poco práctico. Ahora, con este sistema, podemos ubicar e identificar a cualquiera de los colores en cualquier lugar. Para eso, regresemos al disco de los colores, ¿sí? Aquí están, les decía, ordenados y dispuestos estos colores en un círculo, en un anillo, en este caso. ¿Sí? Y podemos ubicar, como ya lo hicimos, los cálidos, los fríos, y qué lugar ocuparía ese rojo en relación a ese rosa, por ejemplo. ¿Sí? Pero este disco es finalmente bidimensional. Para poder entender e identificar a todos los colores, tendríamos que proyectar este círculo, extruirlo en un cilindro o en una pirámide, como en los ejemplos de abajo. En este modelo tridimensional, digamos, tendríamos la posibilidad, lo que está en el anillo sería la tonalidad. ¿Sí? Eso es lo que está descrito en este anillo. Lo que falta es la saturación y la luminosidad. Entonces, la saturación se puede representar concéntricamente sobre del anillo, mientras que la luminosidad sería hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, hacia abajo lo menos luminoso y hacia arriba lo más luminoso. En los extremos de ese cilindro estarían el blanco total de la mayor luminosidad y en el otro lado el negro total de la menor luminosidad. Pero lo que está en la periferia del anillo es siempre la tonalidad. Bien. Esto nos ayudará a entender, por ejemplo, las obras de arte y los productos del diseño gráfico. Como este estanque, que es un cuadro muy famoso de el pintor Monet, el pintor impresionista Claude Monet. Y me va a servir este cuadro para ayudarles, para explicar las cualidades de tono, saturación y luminosidad. Vamos a ver. Por ejemplo, para explicar las variaciones de tonalidad. Al centro tenemos este mismo cuadro de Monet, un poquito pequeño, ¿no? Y le he puesto al centro un cuadro verde y un cuadro azul de las tonalidades, o sea, que corresponden a las tonalidades más utilizadas en el cuadro. Y a la verde, un verde un poco clarito, digamos, le he puesto el nombre verde y al azul, azul. Entonces, si nosotros manipulamos la imagen para cambiarle su tonalidad, como lo hemos hecho a la izquierda, veremos cómo lo que hemos hecho es cambiar de color. Y
donde solía estar el verde, ahora tenemos un color cálido que se acerca al rosa, y donde estaba el azul, tenemos ahora un verde. Si la variación de tonalidad lo hiciéramos hacia el lado de los fríos, hacia la latitud fría, entonces veríamos cómo lo que solía ser verde se ha convertido en un color turquesa y lo que era azul en un color rosa. Estas modificaciones, esto es un ejemplo para ayudar a explicar la variación de tonalidad. Les decía yo, cambiando de tono, cambia el color. Bien. Ahora, la segunda de las características, la saturación. De nuevo, en el centro tenemos la misma imagen con los mismos nombres de los colores. Y a la izquierda hemos bajado a la casi totalidad la saturación. Es decir, lo hemos desaturado. Y el resultado es una imagen casi en blanco y negro, en puras tonalidades de gris, la menor saturación. Del lado derecho tendríamos una manipulación para saturar casi al máximo los colores. Noten cómo los colores siguen siendo verde y siguen siendo azul, excepto que han cambiado la pureza o la intensidad del pigmento de cada uno. No como en el caso anterior, donde los colores cambiaron. Aquí no cambiaron. Finalmente, las variaciones de luminosidad, el mismo procedimiento. Al centro el cuadro original, a la izquierda hemos disminuido casi al máximo la luminosidad y del lado derecho hemos aumentado casi al máximo la luminosidad. A la izquierda lo menos luminoso, a la derecha lo más luminoso. ¿Sí? Cambia, digamos, la claridad. Entonces, de esta manera creo que se explica más estas cualidades del color. Con frecuencia creemos o pensamos que el blanco y el negro son la ausencia de color y olvidamos que el blanco y el negro son colores. Y dependiendo de ellos, o sea, de dos colores, es posible construir imágenes. La variación de tonalidades, de intensidades o de luminosidades del blanco y el negro generan una gama de grises que nos permiten representar bidimensionalmente el volumen, como en el caso de esta fotografía, donde es muy suave, muy sutil, las formas que se construyen a partir del blanco y el negro. Lo mismo en esta otra imagen arquitectónica. La gradación de blanco a negro y todos los grises intermedios nos permiten representar todo el volumen de esta construcción. Bien, una vez entendido la naturaleza física, la naturaleza fisiológica y la teoría del color, podemos pasar a un tema que siempre es súper polémico y yo sé que les interesa muchísimo a ustedes. ¿Cómo los colores nos pueden ayudar a producir ciertas emociones o ciertas reacciones en las personas? Bien, yo aquí tendría que ser muy prudente y muy cauto porque entiendo que hay una tradición muy importante
que apunta hacia esa posibilidad de casi que manipular las reacciones de las personas con el solo uso de los colores. Y en definitiva, no es tan sencillo, no es así. Pero entiendo que esta percepción se desprende de una idea bastante vieja y bastante arraigada que podríamos ubicar, que inicia a finales del 1700 con la propuesta que hicieran en La Rosa de los Temperamentos los filósofos Goethe y Schiller. Ellos, en un principio, Goethe intentando refutar las ideas de Newton, según las cuales, decía Newton, la luz blanca contiene todos los colores, que ya explicamos anteriormente. Goethe dice que no, que los colores no están en la luz, sino en el mirar, en el ejercicio de mirar. Y va más allá. A finales de 1700, él y Schiller proponen esta rosa de los temperamentos, en la que le asignan a diferentes colores diferentes temperamentos, o a diferentes temperamentos diferentes colores. Temperamentos como melancólico, colérico, sanguíneo y flemático, que, a decir de ellos, describen todos los posibles temperamentos humanos. Y a cada uno de ellos les asignan unas gamas, que el melancólico del violeta al rojo, que el colérico del rojo al amarillo, y así, ¿no? Hoy en día, yo no podría precisar quién es sanguíneo y quién es flemático. Y me parecería muy difícil relacionarlos con un color en particular. 10 años después, Goethe publica un libro que se llama La teoría de los colores, donde profundiza en todo este pensamiento y toda esta perspectiva. Y es, digamos, el germen de lo que hoy en día se conoce como la psicología del color o la psicología de los colores, que insiste en relacionar colores con reacciones emotivas. Goethe fue incluso más allá y planteó este modelo que es súper interesante de una pirámide hecha de triángulos. En cada una de las puntas está uno de los colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul, y en medio las combinaciones de todos ellos. Y asigna a cada temperamento una serie de colores. El lúcido, el serio, el melancólico, el poderoso y el sereno, como sectores de este modelo piramidal. Sí. Si nos detenemos un poco a analizarlo, es un poco raro pensar que, por ejemplo, el poderoso necesariamente tiene que estar en la cúspide de la pirámide y que el lúcido tiene los ingredientes del poderoso más los del sereno. Y el serio tiene los del poderoso y el melancólico. ¿Por qué la combinación de melancólico y poderoso dan serio? Es muy discutible, pero era Goethe, ni más ni menos. Al respecto, es indispensable acudir al viejo Vincent Van Gogh, que es uno de los primeros que
libera el potencial formidable que relaciona al color con el temperamento. Para nadie es desconocido que Vincent era un hombre de una intensidad y emocional tremenda y que sus cuadros logran representar ese temperamento. Pero veamos probablemente sus dos cuadros más famosos. A la izquierda, Los girasoles, y a la derecha, Noche de estrellada. Eh, Pensemos en el amarillo. A la izquierda tenemos una composición cálida, donde los girasoles transmiten una intensidad energética tremenda, una calidez, una temperatura que casi se puede tocar. Y la noche estrellada, por su parte, es de una apertura y de una espaciosidad impresionante. En la noche estrellada, el amarillo juega un papel distinto que el amarillo de los girasoles. La paleta, en este caso, está construyendo o reconstruyendo la emotividad del autor, pero no como la plantea Goethe, sino de una manera en la que el colorido tiene su función y su papel dentro del espacio del propio cuadro. Es decir, las leyes que gobiernan el amarillo en el cuadro de la izquierda son distintas que las que construyen, las que lo gobiernan en el de la noche estrellada de la derecha. El marco de cada cuadro, o sea, los límites de ese rectángulo, son los que establecieron las leyes particulares de este caso, donde el color funciona de una manera determinada y no de una manera universal como lo planteaba Goethe. Sin embargo, las ideas de Goethe han ido floreciendo y se han arraigado y proliferan por todos lados. Y es muy probable que ustedes hayan escuchado cómo se relaciona de una manera unívoca las diferentes emociones como la amistad, la fuerza, la creatividad, la inteligencia o el equilibrio con distintos colores. Y se pretende que esa sea una relación que no cambia. Vamos a ver. En 1927, Max Lüscher, jefe del Instituto de Diagnóstico Psicomédico de Lucerna, creó un sistema para averiguar aspectos psicológicos según los colores que elegía cada paciente. En este sistema se atribuían cualidades a una paleta de 8 colores que se sigue utilizando hoy en día. Que el gris, bueno, que todos los colores tienen un aspecto positivo y uno negativo, ¿no? Como que el gris tiene neutralidad en lo positivo, pero en lo negativo inseguridad. Que el café tiene calidez en lo positivo, pero en lo negativo pesadez. Que el violeta en lo positivo es visión y en lo negativo decadencia. Que el negro es en lo positivo elegancia y en lo negativo frialdad. Y así todos los colores. Entonces, cuando veo esta tabla y la empiezo a querer utilizar para diseñar o para pintar o lo que sea, empiezan a surgir problemas. Por ejemplo, si uso el rojo, ¿estoy comunicando calidez o agresión? Si utilizo el verde, ¿estoy transmitiendo equilibrio y paz o enervación? ¿Cómo puedo saber que el color que estoy utilizando tendrá el efecto positivo o el negativo? ¿No? Pero va más allá. Si yo quiero hacer un diseño, un cartel
que hable de amenaza, de hostilidad y de agresión, tengo que utilizar el negro, el azul o el rojo. Es confuso, ¿no? No parece muy práctico que digamos, porque además no describe de qué tipo de azul estamos hablando. Cualquier azul, un azul turquesa, un azul cobalto, un rojo sanguíneo o un rojo vermellón. ¿Y qué pasa si mezclo o pongo en una misma composición dos colores? ¿En qué proporciones? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Positivo o negativo? No parece muy útil, que digamos. Y es que el efecto emotivo del color no sucede mágicamente, como si fuera el hechizo del amarillo o el hechizo del morado, que siempre funcionara con los mismos resultados. Siempre que invoques el morado, como hacía Harry Potter, ¿no? Vas a tener el mismo resultado. No. El efecto de los colores depende del contexto, que siempre es muy complejo, lleno de múltiples factores que hacen que, por ejemplo, un verde a veces tenga un efecto y a veces tenga otro. Entonces me dicen, bueno, entonces todo es relativo, y les diría que sí, pero no. Muchas gracias. Sobre de este tema vamos a continuar en una siguiente clase. Les agradezco mucho haberme acompañado el día de hoy. Les invito a que visiten mi página y que sigamos en contacto a través de las redes sociales. Si les gustó este video, exploren los otros videos que hay en el canal, que tan solo sobre el tema del color son varios más. Muchas gracias. Hasta la próxima.